Son las 3 de la tarde en cualquier ciudad. Abres WhatsApp, entras a Instagram, pides un viaje en la AP. No pasa nada en la pantalla durante medio segundo, pero a 3.000 kilómetros de ahí, dentro de una nave industrial sin ventanas, un servidor acaba de procesar tu solicitud y al hacerlo se calentó. Ahora imagina lo contrario. Imagina que en ese mismo edificio el sistema de enfriamiento simplemente se detiene. No es ficción, ya casi pasó. En minutos, la temperatura interna sobrepasa los 40 Kelvin. En menos de una hora, los procesadores empiezan a arrojar errores de lectura. Los discos duros fallan y el equipo que guarda fotos familiares, expedientes médicos, transacciones bancarias y sistemas de control de tráfico aéreo empieza literalmente a derretirse por dentro. Esto ya casi pasó de verdad, y vamos a llegar a ese caso más adelante, solo que en la inmensa mayoría de las veces esto nunca pasa. Y el motivo es tan discreto que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Aquí va una pregunta rara. ¿Cuántas veces al día dependes de un centro de datos? La respuesta correcta es, perdí la cuenta. Cada correo, cada mensaje, cada video, cada transferencia bancaria pasa por uno de estos edificios. Y aún así es probablemente la pieza de infraestructura más invisible de la vida moderna. Más invisible que la red eléctrica, más invisible que una planta de tratamiento de agua. Nadie voltea al cielo buscando el edificio de Internet. Y hay una razón por la que esa invisibilidad no es casualidad. Estos lugares están diseñados para nunca llamar la atención. Sin letrero, sin fachada llamativa, muchas veces ni siquiera con el nombre de la empresa a la vista. El trabajo de un centro de datos es ser aburrido, silencioso y absolutamente confiable. Y justo ahí está la pregunta que nadie hace. ¿Cómo es que un edificio lleno de máquinas que generan calor todo el día sin parar nunca se calienta al grado de fallar? Vamos a los números, porque ayudan a entender por qué esto es tan difícil. Un centro de datos de gran tamaño puede consumir la misma cantidad de energía eléctrica que una ciudad de 50.000 habitantes. Y prácticamente toda esa energía, más del 90%, se convierte en calor. No es un efecto secundario menor, es el producto principal del edificio, junto con el procesamiento de datos. Aquí la comparación obvia, el peso de X elefantes, no ayuda mucho. Lo que sí ayuda es pensar en velocidad. Un solo rack de servidores modernos dedicado a entrenar inteligencia artificial puede generar más calor por metro cuadrado que un asador industrial funcionando sin parar, las 24 horas del día, todos los días del año. Solo que dentro de un cuarto cerrado, sin chimenea, sin ventana, rodeado de otros racks haciendo exactamente lo mismo. Y el margen de tolerancia es cortísimo. Mientras que una casa puede quedarse sin aire acondicionado durante horas sin mayor problema, un centro de datos tiene una ventana de seguridad de apenas unos minutos antes de que los componentes electrónicos empiecen a degradarse. No es cuestión de comodidad, es una carrera contra un reloj que prácticamente no da tregua. Entonces la pregunta se transforma en ¿cómo enfriar un espacio que produce un calor tan concentrado, de forma continua, sin parar nunca, y sin gastar una fortuna insostenible en energía solo para enfriarlo? La explicación tiene un giro inesperado, y no empezó como una solución para centros de datos. Empezó décadas antes en un problema completamente distinto. Regresemos a los años 80. Las supercomputadoras más rápidas del mundo, las Cray, eran diseñadas por un ingeniero llamado Seymour Cray, una especie de leyenda en el mundo de la computación. Su problema no era muy distinto al de hoy. Circuitos cada vez más densos generando calor cada vez más concentrado, al grado de que el aire ya no lograba sacar ese calor lo suficientemente rápido. Fue ahí cuando el equipo de Cray se dio cuenta de algo que parecía contraintuitivo. En lugar de tratar de enfriar el aire alrededor de los componentes, ¿por qué no sacar el aire de la ecuación por completo? La supercomputadora Cray 2, lanzada en 1985, fue sumergida, literalmente, en un líquido refrigerante inerte, un fluido que no conduce electricidad, pero sí conduce calor de forma mucho más eficiente que el aire. Todo el equipo quedaba sumergido en una especie de cascada de ese fluido, y eso resolvía un problema que el aire acondicionado tradicional no podía resolver. Y aquí la cosa se pone interesante. Ese principio, que en su momento parecía demasiado experimental como para salir del laboratorio, se convirtió décadas después en la base del enfriamiento líquido que usan hoy los centros de datos más avanzados del planeta, solo que el camino hasta ahí pasó por una etapa intermedia mucho más sencilla. Y es esa etapa la que enfría a la mayoría de los centros de datos del mundo hoy en día. Ya en los años 2000,
Ingenieros de infraestructura se dieron cuenta de que el problema no era solo cómo sacar el calor del equipo, sino cómo organizar el aire dentro de la sala. La solución que se volvió estándar fue el llamado contenimiento de pasillo caliente y pasillo frío. Los racks de servidores se organizan en filas alternadas, de modo que un pasillo recibe solamente aire frío, soplado desde abajo del piso elevado, y el pasillo de al lado recibe solamente el aire caliente que sale de la parte trasera de los equipos. Ese aire caliente se succiona, se enfría mediante unidades de aire acondicionado de precisión, las llamadas CRAC, por sus siglas en inglés, Unidad de Enfriamiento de Sala de Cómputo, y se regresa frío al pasillo correspondiente en un ciclo cerrado y constante. Suena simple, casi demasiado simple. Pero el secreto está en algo que parece una tontería a primera vista. Separar físicamente el aire caliente del aire frío evita que se mezclen, y esa mezcla por sí sola ya era responsable de buena parte del desperdicio de energía en los centros de datos más antiguos. Y más recientemente entró en escena una tercera capa, inteligencia artificial monitoreando el propio sistema de enfriamiento en tiempo real, ajustando flujo de aire, temperatura y humedad segundo a segundo, anticipando picos de calor antes de que sucedan. En julio de 2022, el Reino Unido vivió una ola de calor histórica, con temperaturas que superaron los 40 botenes por primera vez registrada en el país, y dos centros de datos en Londres, uno operado por Google, otro por Oracle, enfrentaron justo el escenario que describimos al principio. Los sistemas de enfriamiento, diseñados para un clima británico tradicionalmente templado, no lograron mantener el ritmo frente al calor externo sumado al calor interno de los servidores. El resultado fue una falla parcial. Ambos proveedores tuvieron que apagar parte de su infraestructura para evitar daño permanente al equipo, lo que causó horas de indisponibilidad en servicios que dependían de esas máquinas. No fue un colapso total. Los sistemas de seguridad hicieron exactamente lo que debían hacer, priorizando proteger el hardware antes que arriesgar un daño irreversible. Pero fue la prueba en condiciones reales de que el equilibrio entre el calor generado y el calor eliminado es más frágil de lo que parece cuando todo funciona con normalidad. Después de ese episodio, varias empresas del sector revisaron sus diseños para incluir mayores márgenes de seguridad ante eventos climáticos extremos. Un recordatorio de que nunca falla no es lo mismo que es imposible que falle. La ASHRAE, la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, mantiene, a través de su comité técnico TC9.9, los lineamientos térmicos que se usan como referencia mundial para diseñar centros de datos, incluyendo los rangos seguros de temperatura y humedad para equipos de TI. Es ese documento, actualizado periódicamente desde los años 2000, el que prácticamente toda empresa del sector sigue como norma técnica, y el sector no se detuvo en el contenimiento de pasillos. En 2016, la división de inteligencia artificial de Google, DeepMind, aplicó Machine Learning al sistema de enfriamiento de sus propios centros de datos y reportó públicamente una reducción de cerca del 40% en la energía usada específicamente para enfriamiento. Un salto que ninguna optimización manual de ingeniería había logrado hasta entonces. Hoy, la frontera del sector es el enfriamiento líquido directo al chip, prácticamente retomando la idea de Seymour Cray de los años 80, solo que aplicada no a una sola supercomputadora exótica, sino a miles de servidores comunes, funcionando uno junto al otro. Entonces, la próxima vez que mandes un mensaje, veas un video o pidas un viaje por API, recuerda que existe esto funcionando en silencio. Filas de aire caliente y frío cuidadosamente separadas, líquidos que aprendieron a hacer el trabajo del aire, y todo un sistema pensado para nunca, jamás ser noticia. Y te dejo la pregunta. ¿Será que este es el único sistema invisible que usas todos los días sin haberte detenido nunca a pensar en él? Déjanos en los comentarios qué ingeniería invisible quieres que investiguemos en el próximo video y suscríbete al canal para no perdértelo.